para todos. Qué lindo verlos en este último Zoom del año. Este, Acá estamos ya para terminar el año con el padre Pablo Ferreiro. Ahora enseguida lo va a presentar la hermana Liliana y bueno, quedamos con todos ustedes en este día muy contentos terminando ya el año y el ciclo de este año de encuentros del SECA. Lili, Bueno, con mucha alegría presento a nuestro hermano Fray Pablo Ferreiro, carmelita argentino. Actualmente está en la comunidad de Mar del Plata. Él ha escrito 2 libros, la transcripción al castellano de Camino de Perfección y está preparando ahora la transcripción del libro de Moradas. Y también escribió este libro que acá tengo, miren que ha hecho conmigo, una biografía espiritual de Teresa de Jesús, ahí lo pueden ver. Eh, y también en la página de nuestros frailes, la página Carmelitas Descalzo de Argentina, ha dado distintos cursos de Teresa de Jesús. Actualmente terminó el curso de fundaciones, dio también el curso de las moradas de Castillo Interior y Camino de Perfección. Y después de Pascua va a dar el curso de vida. Estos cursos tienen mucha audiencia, así que bueno, son muy buenos, así que bueno, les recomendamos también que los sigan. Bueno, gracias Pablo por acceder a darnos esta charla y muy contentas de tenerte con nosotras. Te doy la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por las publicidades, vienen bien. Vamos a encontrarnos con Santa Teresa para pensar algunas claves de la amistad con Jesús. Fundamentalmente lo vamos a hacer con los capítulos 1 y 3 de Camino de Perfección, aunque también vamos a recurrir a otros textos de la Santa. Eh, Me acordar un poquito antes de la misa que recién tuve, pensaba en unas palabras de San Juan de la Cruz que también pueden ayudarnos un poquito, ¿no? Porque quizá a medida que avancemos la charla, a algunos le van a perder un poco el gusto a la cosa, van a sentir medio ahí que la cosa no era tan gustosa, ¿no? Porque tiene unas ideas, espera algo, ¿no? Pero San Juan de la Cruz nos dice que a veces cuando estamos muy aferrados a ciertos apetitos nos falta paladar para probar las cosas del espíritu. El título que le pusimos es Permanezcan en mi amor. Obviamente estamos hablando del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Es uno de los discursos de despedida de Jesús durante la última cena, un capítulo maravilloso, hermoso, donde Jesús va perfilando la identidad de cada uno de sus discípulos que son amigos, y a la vez de su comunidad, comunidad de amigos. La imagen de la vid ayuda a comprender que no somos creyentes aislados ni tampoco individualistas, sino que somos un cuerpo con Jesús mismo, que es la vid. Nosotros somos sus sarmientos, sus ramas. El Padre Dios nos cuida porque es el dueño de la vida y de la vinda, perdón, y nosotros recibimos la vida, la savia del tronco que es Jesús, que obviamente es su Espíritu Santo. Pero esta vid que se nutre de Jesús, ¿no? Tiene una misión que realizar, una tarea que es hacer surgir un mundo nuevo, el reino de Dios. Pero no de cualquier manera, sino al modo de Jesús y con los intereses de Jesús. ¿A dónde queremos ir con esto? Cuando recordamos estas cosas básicas, entendemos que la oración tiene que estar enmarcada, ¿eh? en el amor y el servicio del prójimo. Si le falta este marco, se convierte en cualquier cosa. Puede ser muy bárbara, se puede sentir armonía, se puede sentir muy bien, todo lo que quiera, pero le falta este marco que la haga oración cristiana. Y Santa Teresa, además de colocar este marco, también ha colocado la oración en un dinamismo propio que es el del seguimiento de Jesús. Santa Teresa es doctora de la Iglesia, es maestra de la fe.
Y tiene toda la razón, porque a veces enfocamos la oración como un hecho aislado del día o de la vida, a la mañana, a la tarde, que me cuesta, que lo dejo, que no sé, que voy, que tiene importancia, no tiene importancia, pero para nosotros lo es porque está en el marco del seguimiento de Jesús. Seguimos a Jesús no solamente orando, sino que la oración es el espacio de intimidad necesaria para poder seguirlo, no como una cosa externa, sino como algo que brota de dentro, que hace que nuestra vida se vaya asemejando a la suya, pero desde dentro. Veamos, vayamos a la definición teresiana de oración. A ver la primera diapositiva. Porque no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Muy bien. Mantenemos la expresión oración mental, que habla de oración interior, de oración personal, no de la cabecita solamente, ¿no? Sino todo nuestro ser ora, ¿no? Pero ora desde dentro, desde la intimidad. No es solamente la oración vocal, también se puede convertir en oración mental. ¿Eh? Lo va a explicar y de hecho ahora lo vamos a ver en uno de estos textos. La oración es esto. Es un trato, es un encuentro, significa intimidad, significa permitir que el amigo con mayúscula, que es Cristo, entre en mi vida como yo también tengo que entrar en la suya, permitir que Él me entrañe en su vida Delia, como yo lo entraño, como yo soy entrañado en la suya. ¿Eh? Esto es lo primero. Y esto significa que es un trato continuo y que este trato continuo necesita sus espacios personales de encuentro diarios, ¿no? Que alimentan la relación. Vamos a ver cómo la oración, cuando empieza a invadir todos los aspectos de nuestra vida, toda la va sanando, porque lo que nos está diciendo acá su trato con Cristo lo tenemos que aplicar, lo podemos y necesitamos aplicar en la vida familiar. ¿Eh? En la vida de una comunidad, en la vida de un grupo, se necesita ese espacio de intimidad, de soledad, de encuentro, de diálogo profundo, de escucha profunda de unos a los otros. No, no, esto no es un añadido que queda por ahí, sino que esto se va a volcar sobre toda la vida y todos los aspectos de la vida van a tomar una forma nueva que está marcada por la relación con Jesús. Así que es trato de amistad, estando muchas veces a solas y con algo que nunca nos tiene que faltar de vista, con quien sabemos nos ama. No es que vamos a llegar a amarlo o él va a llegar a amarnos por esto, sino que él nos ama. Y la experiencia de Teresa, como lo vemos en el libro de la vida, descubre que él siempre ha estado buscando, ella dice, mirando y remirando por dónde podría él entrar en mi vida, ¿no? Y al final de Moradas también ella constata, él nunca se fue de mi vida, pero ella habla de la Santísima Trinidad. Continuemos la siguiente diapositiva. Hablemos ahora de los que comienzan a ser siervos del amor. Esos somos cuando nos determinamos a seguir por este camino de oración al que tanto nos amó. Es una dignidad tan grande que me deleito singularmente de solo pensar en ella. Muy bien, esto es excelente. Aquí tenemos ya, lo va a repetir muchas veces de muchas maneras, que estamos en el camino de seguirlo a Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Hacer siervos del amor, porque llamativamente esta va a ser, llamativamente, ¿no? Y lo toma de la palabra de Dios, esta va a ser la definición de Jesús para Teresa. Jesús vino a ser siervo, se ha hecho nuestro siervo, siervo del amor. Y nosotros, al seguirlo por el camino de la oración, también vamos a ser siervos del amor. Y esto es una dignidad muy grande que le produce deleite, ¿no? Solamente pensar.
siervos del amor siguiéndolo a Él, porque lo seguimos a Él. Continuemos. La siguiente diapositiva. ¿Saben qué es ser espirituales de verdad? Hacerse esclavos de Dios, a quienes marcados con su hierro, que es el de la cruz, porque ellos ya le han entregado su libertad, los pueda vender como esclavos de todo el mundo como Él lo fue. Con eso no les hace ninguna ofensa, sino una gran merced. Y si a esto no se determinan, no van a crecer mucho que digamos. Muy bien. ¿Eh? Esto está en el final del libro de las moradas, en donde Teresa, se puede decir que es el libro cumbre de la mística cristiana, sin ninguna exageración. Y pone esta definición de las personas que les interesa la espiritualidad o bien espiritual. ¿Saben qué es ser espirituales de verdad? Y acá nos dice, hacerse esclavos de Dios, marcados con el sello de la cruz, a los que Él pueda vender de esclavos de todo el mundo como Él lo fue. Otra vez la imagen de Jesús siervo. ¿Eh? Jesús siervo. Y si esto no es ninguna ofensa, sino una gran merced que nos hace. ¿Eh? Un poquito antes ha dicho en este mismo capítulo, del capítulo 4 de la séptima morada, que la más grande gracia que Dios nos puede hacer es que nuestra vida se asemeje a la de Jesús. ¿Eh? Así que acá está la clave de la vida de oración. ¿Eh? La clave no está en los tecnicismos. Y a veces uno se va buscando, averiguando cómo puedo hacer que mi oración tenga esto, lo otro, se va en los tecnicismos, ¿no? O en el floreo que le dice lo lindo que es la oración y demás, demás. Acá lo que se trata es la conversión de vida, que no es solamente conversión moral, es conversión al estilo de vida de Jesús, ser siervos del amor. ¿Eh? No son tecnicismos, pero tampoco son experiencias gratificantes. ¿Eh? Es decir, no es la búsqueda de pasarla bien, no es la búsqueda de un placebo, que me alivie un poco todas las dificultades o sufrimiento que tiene la vida. No es nada de eso. ¿Eh? Aunque a través de la oración Dios nos dará el gozo de estar con Él, nos consolará, sí, pero no buscamos eso, lo buscamos a Él mismo. ¿Eh? Y con Él ser personas nuevas, ser siervos del amor. ¿Eh? Así que ya vamos teniendo más claridad qué significa tratar de amistad. Implica la totalidad de la persona, la totalidad del día, del tiempo, de los... ¿Eh? Y sin olvidarse que la meta de la oración es la unión de amor con Dios en Cristo. ¿Eh? Sí, tenemos que aspirar a la oración más alta, que es la oración de contemplación. Es don de Dios y Dios la dará si quiere o no quiere. Pero muchas veces no sabemos que podemos recibir ese don ni nos disponemos. Esa es lo que a Teresa le preocupaba mucho. Y Carlos de Foucault, que hace poquito lo hemos hablado el día primero, también sostenía lo mismo. Muchas personas no saben que pueden ser contemplativas porque ignoran que este don es para todo, puede ser para ellos, y que este don hay que disponerse, y al no disponerse no lo reciben. Tenemos que apuntar a esa oración, no a las cosas fenomenológicas extraordinarias, sino a esa unión total que a veces no se verá, pero va a existir. En el camino hay otra unión muy intensa, muy profunda, que es así se nos concede, ¿no? La vamos a ver que está en las quintas moradas, también en el capítulo 5 de Fundaciones, que es la unión total con la voluntad del Señor. ¿Eh? Para todo esto, para llegar a esta meta, nos unimos a Él cada día y podemos decir que en ese buscar su voluntad, que cada día tenemos que ir convirtiéndonos más a ella, son pequeñas uniones que nos van preparando para la definitiva. ¿Mm? Pero vuelvo a recordar que esta unión diaria necesita el encuentro orante, la atención amorosa a lo largo del día,
que no se trata, estoy pensando en Jesús ni rezando letanías, no se trata de estar atento a lo que estoy realizando en cada momento. Estar presente a eso me hace presente a Él. Y esta pequeña unión a las cosas de cada día en Él es profundamente purificadora, porque pertenece a la fe teologal, ¿no? Y va limpiando y sacando de las personas mucho amor propio que le ponemos a todas las cosas, mucho orgullo, mucha vanidad. Pero estamos atentos a lo que tengo, si tengo que realizar esto a esta hora y no otra cosa, estar ahí, ¿no? Hoy nos cuesta mucho porque las redes sociales, la tecnología, la ansiedad que nos crea la tecnología, nos hace querer estar en muchos lugares a la vez, ¿no? Y esto no es sano ni para mi mente, ni para mi corazón, ni tampoco para los vínculos que tengo alrededor, y tampoco la relación con Dios. La oración me convierte a esa sanidad en la cual los medios, las redes, lo que sea, la tecnología está al servicio mío y no yo al servicio de ellos. Hoy vemos familias o comunidades, ¿no? Que están completamente cada uno en lo suyo, cada uno en su celular, en su mensaje, en su proyecto, tenemos que gastar dinero, y no son capaces de convivir, de hablar, de mirarse a los ojos, de atenderse, de estar presente al otro, ¿no? Sino hay como un apuro impuesto, ¿eh? Por las redes y lo demás, que no es sano y que lesiona nuestros vínculos y que en el futuro no va a haber vuelta, ¿no? Porque muchas veces las cosas se quiebran, se rompen, se pierden, se alejan y no son buenos para nadie, ¿eh? Esta unión, entonces digo, necesita ese encuentro, la atención amorosa, se va logrando por la realización de su voluntad día a día, profundizando esta unión con su palabra, en la cual encontramos luces necesarias para ir concretando esta unión, para realizarlo de cada día, ¿no? Eso es una sabiduría que va a cambiar todo en nuestro existir. Es una profunda transformación que me humaniza y a la vez humaniza mi entorno, ¿eh? Esto, bueno, va a ser mirar, escuchar, servir a los demás, en un mundo que está tan agitado, encerrado en el individualismo, en los propios intereses y objetivos, un mundo hiperconectado, pero sin comunicación ni comunión con los demás. La oración contemplativa nos lleva a buscar a relacionarnos con los demás y con uno mismo de otra manera, aprendiendo a perder tiempo, entre comillas, ¿no? Porque me detengo y escucho, me detengo y miro a los ojos, ¿no? A escuchar con el corazón, a hablarle a otra persona, a dirigirle una sonrisa, a interesarme por lo que al otro le está pasando. Eh, Nos detenemos de ese mundo de intereses, de ese mundo hecho de suposiciones, de búsqueda de realizaciones egoístas, y en los vínculos matrimoniales, en los vínculos filiales, en los vínculos que vamos renovados, porque se van renovando por la oración, la cosa se va a dar distinto, ¿no? La atención al anciano, al niño, al adolescente. La oración nos va a llevar a crear espacios de gratuidad con los que vivimos, a disfrutar juntos la mutua compañía. Eh, Cuando a veces perdemos esta pista de lo que Teresa nos está diciendo, enmarcado en el seno amor del prójimo, encontramos en todo problemas para la oración, ¿no? No tengo tiempo, me molestan siempre, me sacan esto, me sacan lo otro, y en realidad cuando la oración comienza a invadirlo todo, la verdadera oración, encuentro el tiempo y encuentro que esos vínculos no me separan de Dios, sino que al contrario, intensifican mi unión con Él, ¿eh? Esto implica también la reordenación del tiempo, de las prioridades de cada día, de los objetivos de la vida. Se aprende a poner límite a estimulaciones y urgencias muchas veces que no son tan urgentes, ¿no? Sino que hay que saber decidir en qué momento abordarlas. Continuemos entonces qué nos dice Teresa de la oración. Y acá viene el primer y interesantísimo consejito que sirve para la oración más contemplativa, pero también para la oración vocal, sea
que rece la liturgia de las horas o rece el rosario, una devoción, lo que sea, me sirve también. Fíjense qué precisa que es, ¿no? Qué delicado es lo que está diciendo y van a ver cómo hasta la oración más común y corriente se convierte en oración contemplativa. ¿Qué dice Teresa? La puerta de este castillo es la oración atenta. No me refiero a que sea mental o vocal, porque si es oración, tiene que ser con atención. Pues quien no advierte con quién habla y lo que pide, y quién es el que pide y a quién, a eso yo no llamo oración, aunque mucho mueva los labios. Muy bien. Esto es en Moradas. En Camino de Perfección nos hace, no crean que la oración mental está en tener la boca cerrada, ¿no? Se necesita esta atención triple. ¿Con quién hablo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién es el que pide? ¿Quién soy yo? ¿Quién es él? ¿Qué estoy diciendo? Esto si yo me tomo un segundo antes de, un minuto, 2 minutos antes de la oración, la liturgia, el rosario simple, cualquier devoción, la misma participación de la misa. Y asumo lo que Teresa de Jesús me está diciendo, advierto, ¿no? Me hago presente con quién voy a hablar, con quién voy a estar, con quién me voy a encontrar, quién soy yo en esto, ¿no? ¿Y qué estoy diciendo, ¿no? Eso cambia completamente la oración. Es una indicación sencillísima, ¿eh? Y hace que la oración se convierta en oración contemplativa. Hasta el simple y sencillo signo de la cruz. Cuando me santiguo, hasta eso, con esa pequeña, este pequeño consejo se puede convertir, Dios lo puede elevar a oración contemplativa, ¿no? Teresa nos dice que si uno presta atención, camino de perfección, ¿no? Las diferencias entre una y otra, vocal o contemplativa, es muy tenue, ¿no? Pero si falta esto, ninguna de las dos me sirve. Sigamos. Volviendo a los que meditan, al ser un tipo de oración muy meritoria y sabrosa, ¿no les parece que debe haber día domingo ni algún rato que no se trabaje? Están convencidos que de no trabajar así están perdiendo el tiempo. Yo, en cambio, considero muy gananciosa esa pérdida de tiempo. Por eso, como ya he dicho, imagínense delante de Cristo y sin cansar el entendimiento, permanezcan hablando y disfrutando con Él, sin cansarse en buscar razones, simplemente presentar necesidades y los motivos que Él tiene para no soportarnos allí. En un tiempo una cosa, en otro tiempo otra, para que el alma no se canse de comer siempre el mismo manjar. Muy bien. Santa Teresa no da una técnica de oración. Cada uno tiene que encontrar su propia forma de oración. Sin embargo, da consejos que educan el corazón del orante y donde nos habla de lo que es esencial en la oración, sea el estilo que vayamos llevando. Acá, por ejemplo, habla de los que meditan. ¿Eh? Es una oración muy meritoria, es muy sabrosa, pero cuidado, parece que no tienen día domingo, no hay día feriado, y que nunca parar de trabajar. La cabeza, como ya nos dijo antes, como ya dijimos recién, ¿no? Oración mental no significa que la cabecita trabajando tiempo, ¿no? Entonces dice que yo doy muy bien perdido ese tiempo. Y nos pide algo que a nosotros en nuestra época nos viene como anillo al dedo, imaginar. Nosotros vivimos bombardeados de imágenes todo el tiempo y que la imaginación nuestra está suelta. Imaginarlo a Jesús. Imagínese delante de Él, sin cansar la cabeza. Permanezcan hablando y fíjense lo que dice enseguida, disfrutando con Él, sin buscar razones, ¿no? Que es lo propio de toda la meditación, sino presentar motivos, perdón, presentar necesidades
y los motivos que él tiene, mejor dicho, tendría para no soportarnos allí. En tiempo una cosa, en otro tiempo otra, no cansar, no cansarse, ¿no? Siendo lo mismo. Esta es una. Aprender a imaginarlo, pero sobre todo dejar que sea el corazón que empiece a subir, ¿no? Descartar la emoción, pero no quedar en eso, ¿no? Porque yo sé que hay muchas razones, conclusiones, muchos propósitos, muchas ideas claras. Estoy hablando, porque termino hablando conmigo, necesito esto también. La siguiente, Andrea. Se te cortó un poquito, padre, lo que estabas diciendo. No sé si será acá o serás vos. No tengo ni idea. Ahí paso a la Bueno, próxima. sí, dice que también tengo la conexión inestable. Bueno, Ah, se ve que internet está mal con todos. sí. Yo estoy con cable, no estoy wifi, estoy con Mm. cable, pero bueno. Volviendo a lo que decía, Volviendo a lo que decía de imaginar a Cristo a la columna, es bueno reflexionar un rato, pensar las penas que allí tuvo y por qué razón, y quién es el que las sufrió y el amor con que las soportó. Pero que no se canse dando siempre vueltas a esto, sino que se esté allí con él, acallado el entendimiento. Si puede, ocúpelo en mirar cómo él lo mira, y lo acompañe, y le pida, y se humille y disfrute de él, y acuérdese que no merecía estar allí. Cuando pueda hacer esto, aunque más no sea que al principio de la oración, encontrará gran provecho, porque es muy fructuosa esta manera de oración. Al menos así me resultó a mí. bien, imaginarlo a Cristo, reflexionar un poco, pero sin cansarse, dice, ¿no? Silenciar la cabecita un poco y fíjense en esto, maravilloso, mirar cómo Él me mira y acompañarlo y pedirlo, ¿no? Acordándose de no estar, no merecer estar allí. Les digo, esto se los cuento porque lo sabía, lo sé muy bien, esta era la forma de orar del Papa Francisco, de acá, ¿eh? De este fragmento de Santa Teresa y de Camino de Perfección, dejarse mirar por él. Aunque no lo cite en ninguno de sus escritos, en una entrevista lo dijo más o menos, pero yo les aseguro, lo sé bien de buena fuente, que es el mismo, que él oraba de esta manera. Dejarse mirar, ¿no? Se colocaba frente al sagrario y se dejaba mirar. Uno puede tomar una imagen que le guste mucho, como se hacía como hacen los ortodoxos con la iconografía, ¿no? Mirar a los ojos del icono y el icono que lo mire a uno, ¿no? Dejarse mirar. Sigamos. Ahora no les pido que piensen en él, ni que extraigan abundantes conceptos, ni que hagan grandes y delicadas reflexiones con su entendimiento. Solo mírenlo, no les pido otra cosa. Para Muy bien. ayudarse en el recogimiento, lo que pueden hacer es tener una imagen o retrato de este Señor que sea a gusto de ustedes, no para tenerlo escondido en el pecho y nunca mirarlo, sino para hablar con el Señor muchas veces. Él les inspirará lo que tengan que decir. Muy bien, ¿eh? A veces podemos imaginarlo, a veces reflexionar un poco más, dejarnos mirar. No les pido que saquen grandes conceptos, ¿no? Sino que mírenlo. Y a veces no podemos con una cosa y la otra. Bueno, están las imágenes para ayudarnos, ¿eh? A veces podemos tomar un estilo, a veces el otro, a veces un día no podemos de una manera, a veces será otra, de acuerdo a cómo estemos. Bueno, acá hay un montón de pistas y de formas como orar que ayudan profundamente a la persona. Veamos ahora que hemos visto estas cosas que nos permiten entender que la oración no es tecnicismos, pero tiene estos consejos, estas pistas, sobre todo lo importante, educar el corazón, porque tenemos que
con Jesús volvernos siervos del amor, ¿eh? Y ir permitiendo este encuentro, esta intimidad con Él que va transformando nuestra vida en la medida en que nos unimos a su voluntad. Ahora veamos dos errores gravísimos en la espiritualidad que hay que evitar, ¿eh? Por un lado, el quietismo, ¿no? Que se pone de moda cada rato. No, no es algo de ahora, viene de tanto tiempo. Es una religiosidad intimista, evasiva de la realidad e irresponsable. Se desentiende del mundo y de todo compromiso eclesial. No se preocupa más que del propio bienestar de la persona, en ganar diversas experiencias gratificantes de la oración. Hay personas que a lo mejor no esperan esto, pero no les interesan los procesos humanos de colaboración con la gracia para crecer y madurar. Que venga todo del cielo. De ahí que en lugar de fe tienen pensamiento mágico, aunque nunca se lo hayan pensado, se hayan puesto a pensarlo, ¿no? El lugar de fe está reemplazado por el pensamiento mágico. Lo mismo para la realidad del mundo, ¿eh? No se comprometen. Entonces hay un problema, está ardiendo medio mundo y dice, bueno, yo voy a orar por tal cosa, ¿no? Es cierto que la oración es importante, pero cuando la oración es así invocada, es evasión de las responsabilidades que Dios nos encomienda. Entonces no es oración, oración. No puedo recurrir a la oración para evadirme del compromiso, menos el que es laico. El laico tiene que llegar a las realidades más profundas donde ni puede ni debe llegar ni el sacerdote ni el consagrado ni la consagrada, ¿no? Tiene que hacer presente el reino de Dios ahí, pero no repartiendo estampitas o invitando a la procesión de San Cucufate el próximo domingo, sino vivir el Evangelio en ese lugar sin evadirse, ¿no? Eso implica asumir responsabilidades en todos los órdenes de la vida, ¿no? Esto también explica por qué se tiene cierto desinterés, por no decir disgusto también, en la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? Que no arranca del Papa Francisco, ni tampoco de León XIII, que es el primero en codificarlo si se quiere. Arranca del Antiguo Testamento, del día que Dios le dice a Moisés que baja a salvar a su pueblo, ¿no? Y que viene todo un proceso de transformación de un grupo de esclavos en un pueblo, en una comunidad, ¿eh? Entonces, ese desinterés por la doctrina social de la iglesia, ese desinterés por las cosas que a Dios le interesan, no están hablando muy bien de mi oración, ¿eh? Evadirme de mis responsabilidades no es orar, no es hacerme siervo del amor, ¿no? Tengo que emprender el camino que tengo que emprender, tengo que asumir el lugar que tengo que asumir y el compromiso que se me pide. Otras cosas es que estas personas que se dejan ganar por el quietismo, además del pensamiento mágico que descarta procesos, también sean rígidos, ¿eh? Y cultiven más una moralidad que una dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque cultivan la imagen de sí mismos, parecer, de lo que Santa Teresa llamaría la negra honra. Confunden la plenitud teologal con el perfeccionismo moral. El quietismo, ¿eh? Perdón, sigamos con el quietismo, ¿eh? En el quietismo, la contemplación cristiana no descuida el compromiso evangélico de la salvación del mundo, ¿eh? Vuelvo a decir, sin quedarse con cositas piadosas, ¿no? Sin repartir estampita en la esquina o en la plaza, ¿no? Sino acudiendo a las necesidades reales de los prójimos y asumiendo lo que hay que asumir por el bien común, ¿eh? El otro extremo del quietismo, el otro error que hay que evitar es el voluntarismo, también siempre presente a lo largo de los siglos de la Iglesia. Voluntarista es el que cree que todo depende de cada uno. El acento está puesto en el ideal que quiere cumplir a toda costa.
tiene una visión cerrada del mundo en sí mismo. Dios está en su lugar, nosotros estamos acá, ¿no? Niega la acción de Dios, no hay presencia de Dios, no hay gracia, no lo va a decir abiertamente, ¿no? Pero la forma en que se mueve, piensa, actúa, es como que la gracia no existe. Y toda acción de Dios siempre la va a ver sospechosa. Por eso el lugar de fe tiene convicciones racionalistas. A causa de su idealismo es intolerante. Es intolerante, son los que, bueno, vos no respondés, no tenés esto, no compartís, afuera. Es excluyente, ¿no? No hay lugar a la misericordia, aunque hable todo el día de la misericordia, pero no hay lugar a la misericordia porque fuera, vos tenés que ir fuera, no estás, porque no pensás como todos. Intolerante también con sus fallas personales y las ajenas. Busca el perfeccionismo moral al estilo de los fariseos. Y al ver que no logra ese perfeccionismo, en vez de renunciar a él, se refugia en el escepticismo y en la relativización de sus faltas y pecados. ¿Eh? Esa fe, entre comillas, porque está cambiada por las convicciones racionalismo, esa genera una espiritualidad horizontalista, que es negación de la relación inmediata con Dios en Cristo. ¿Sí? Hace pasar la fe a un plano secundario o inexistente y tiene confianza exclusiva en las propias estrategias y acciones, terminando por desconfiar del camino y de los métodos de Jesús. Y aunque parezca mentira, tiene tanta admiración y aplauso como el quiete. ¿Eh? Se embanderan muchísimo, les encanta, pero ustedes van a notar pronto que todo queda en un plano de, de sus convicciones racionalizadoras, ¿no? Y no hay espacio para la gracia. Son los primeros que van a dejar la oración, ¿no? Son aquellos que confunden, no, porque yo cuando estoy dando de comer al pobre, cuando estoy atendiendo al enfermo, estoy con Cristo. Y entonces ya no necesito oración, ¿no? El obispo brasileño Pedro Casaldariga decía, no, porque al pan pan y al vino vino, así fue Jesús. La oración es la oración y el compromiso es compromiso. Y necesitamos los dos. Y así es. No hay ninguno se excluye. Cuando empiezo a excluir uno u al otro, entonces no estoy entendiendo nada. En alguna de estas dos estoy. Ahora sí, entremos, vamos a saltearnos un poquito, total, después todos pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Vamos a saltearnos un poquito el texto de Thomas Merton y el de Vida 13, ¿m? Y vamos a entrar en camino de perfección. Ah, perdón, déjame en un momentito este último, déjame en un segundito al anterior. Este, esto es lo importante para todas las personas que buscan la oración. Teresa nos confiesa en Vida 13 cuál fue su falla durante las luchas que ha tenido tanto tiempo, más de 20 años en la oración. No está en los tecnicismos, ni en el espacio, ni en el lugar. Ella cuando estuvo en la enfermería que tuvo, del monasterio de Encarnación, que estuvo mucho tiempo, 3 años, por causa de la brucelosis, que tuvo a los 24 años, que mutó en meningobrucelosis, una enfermedad fatal, terrible, más las curas que le aplicaron complicó la situación, tuvo 3 años en esa enfermería y ahí creía que oraba porque estaba tranquila, estaba sola que cuando va a la comunidad, bueno, no tengo espacio, y empezó a dejar la oración hasta por lo menos un año, dice ella, ¿no? La deja, porque no encuentro el espacio, no encuentro esto, porque bueno, yo no cambio, no crezco, un montón de cosas. Y acá nos da una de las claves de su error. Aunque siempre tuve grandes deseos de la oración, sin embargo, procuraba esto que he dicho, tener oración, pero viviendo a mi antojo, sin entrar en el camino del seguimiento de Jesús. Y agrega, creo que si hubiera quien me sacase a volar, me hubiera conducido a que estos deseos fueran acompañados con obras. Ahora sí, entramos en camino de perfección, el capítulo 1. Es muy interesante este libro, es- voy a decir mi preferido porque es el que más he leído, ¿no? Pero la verdad que
Uno cuando lee a Teresa no puede decir tengo un preferido, porque la verdad que todos los libros son excelentes, hasta las cartas más que parecía que hablara de lo que de cualquier cosa termina conquistando y atrapando las cosas que esta mujer es capaz de decir, ¿no? Pero Camino a Perfección es una especie de manual del Carmelita, así lo he presentado yo muchas veces, manual del orante, manual de una comunidad cristiana, manual del que quiere ser cristiano, la verdad. Es un libro pequeño relativamente, son 40 capítulos, más bien son cortos estos capítulos, pero de una densidad increíble. Lo llamativo es que abre el libro así, ¿no? Por Le este pidieron tiempo, que hablara de oración y empieza hablándonos de esto. ¿Qué dice Susana? por este tiempo llegó a mi conocimiento los males de Francia y la catástrofe que habían causado los luteranos y cómo iba creciendo esta desventurada secta. Sentí una gran aflicción y como si yo pudiera hacer algo o fuera yo alguien, lloraba con el Señor y le suplicaba que remediara tanto mal. Me parecía que ofrecería 1000 veces la vida por salvar una sola alma de las muchas que allí se perdían. Muy bien. No tiene desperdicio el texto. Mirada a la realidad. ¿Qué está pasando? Cuando Teresa tenía 2 años, sucedió el quiebre con Martín Lutero en la iglesia, ¿no? Que la iglesia está dividida en Occidente, o sea, estaba dividida en Oriente, ¿no? En dos partes muy grandes. Y son tan irreconciliables que se han vuelto violentos, ¿no? En Francia están comenzando las guerras de religión. ¿Eh? Llegaron a mi conocimiento los males de Francia. ¿Eh? La catástrofe, vamos a dejar de lado su mirada, su falta de ecumenismo, porque es otra época, porque se lo ve como una secta, no entiende, desconoce completamente, ¿no? Porque toda la información que le llega no es que tenía redes ni diarios, ¿no? Ni reflexiones de nadie, sino la información interesada que bajaba la monarquía española a sus súbditos, ¿no? Pero ella en vez de reaccionar enojosamente, dice, sentí una gran aflicción y como si yo pudiera hacer algo, fuera yo alguien, le suplicaba al Señor remediara tanto mal y ofrecería 1000 veces la vida. Bien, acá está lo que decíamos. El marco de lo que nos va a proponer es esto, el amor del prójimo. ¿Cómo puedo servir? Esta es la realidad. No tienen miedo. Las personas con miedo ante la realidad buscan refugiarse. Los que no procesan las incertidumbres fácilmente se terminan inclinando hacia el fundamentalismo, porque da seguridades y termina errando en todo. En su manera de mirar la vida, de pensar, de sentir, en sus opciones religiosas, en sus opciones políticas, familiares, lo que sea, termina equivocando. ¿Por qué? Porque está invadido por el miedo. Ella no tiene miedo, tiene fe, procesa la vida. ¿No? No una fe mágica, ni tampoco sistema de seguridades. Tiene una fe que le interpela. Esta es la realidad, voy a responder. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué nos dice que va a hacer a continuación? Y como me vi mujer y miserable e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor, y toda mi ansia era y aún es que ya que tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que esos fueran buenos. Me determiné a hacer eso poquito que me era posible, seguir los consejos evangélicos con toda perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada en la gran bondad de Dios que nunca deja de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo. Fíjese qué interesante, juntando aquel texto y este. ¿Por qué estamos acá? ¿Para ser santas? No. Y uno se escandaliza. No está mi realización personal. Está el bien de los otros. Sí, va a ser a través de mi fidelidad cada vez mayor a Jesús, ¿no? Que es lo que me hace santo. Pero no estoy focalizado
en mi propia armonía, crecimiento, maduración, realización. Estoy enfocado en lo que a Dios le interesa. Estoy con Él en lo que Él quiere. Bueno, tiene tantos enemigos el Señor y los amigos son pocos. Bueno, vamos a ser buenos amigos. Y acá aparece la afirmación que ahora la desglosamos, ¿no? Me determiné, ese es un término, pero un sello teresiano increíble, ¿no? Veámoslo desglosado, ¿cómo está? Me determiné, tomé la decisión contundente, firme. ¿De qué? Eso poquito que me era posible. ¿Eh? Santa Teresa sabe que ya no va a ser la Madre Teresa de Calcuta, no, que tiene que arreglar todas las enfermedades del mundo. No es no va a ser la presidenta de la ONU para solucionar la paz, no le interesa, sino eso que está a mi alcance, eso que es mi parte, eso que yo puedo, eso poquito que es en mí. ¿Y qué es? Seguir los consejos evangélicos. Lo que vamos a hacer es vivir el Evangelio a fondo. Todavía cuando está escribiendo eso no se imagina que va a salir a fundar, que va a ser dentro de 4 años. Seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese, con toda la radicalidad. Acá hay que poner toda la carne en el asador. Pero no es voluntarista, confiada en la gran bondad de Dios. Es humildad. ¿Eh? Entonces, el orante verdadero mira lo que mira Dios, se interesa por lo que Dios interesa y se entrega con todo lo que puede y es. Es poquito, pero todo. Y esto es lo que el Señor necesita. Esto es clave de la oración. Sigamos. Oh hermanas mías en Cristo, ayúdenme a suplicar esto al Señor, que para eso la junto aquí. Esta es la llamada que han recibido. Estos han de ser sus servicios, estos sus deseos. Por esta causa deben derramar sus lágrimas, estas deben ser sus peticiones. No, hermanas mías, por asuntos del mundo, no, que yo me río y aún me apena por las cosas que aquí nos vienen a encargar, supliquemos a Dios, de pedir a su majestad rentas y dineros. Y yo quisiera que algunas personas suplicasen a Dios pisar todas estas cosas. Ellos tienen buena intención y, en fin, se hace porque vemos su devoción, aunque estoy convencida de que en estas cosas nunca me oye el Señor. Muy bien. Lo nuestro es qué quiere el Señor y esto vamos a rogar. Porque en todo servicio que se pueda prestar, lo que podamos hacer por el prójimo, la oración ocupa un lugar fundamental, porque no hay nadie que vaya a cambiar a una persona sin destruir su libertad o pisotearla, que eso es muy propio nuestro, sino Dios. Entonces la oración tiene esto, ¿no? Entonces estamos aquí para esto. ¿Eh? Y para dar un gran testimonio, porque ahora nos va a decir el capítulo 3 esto es un castillo de buenos cristianos, bueno, no el convento, ¿no? Sino la comunidad misma. ¿Eh? Vamos a vivir a fondo como buenos amigos del Señor. Nada de estas pequeñeces que nos hacen perder la cabeza, ¿no? Sino aquello en lo que el Señor le interesa, que es para el bien de todos. Sigamos. El mundo está en llamas. Quieren volver a sentenciar a Cristo como dicen, pues le levantan 1000 falsos testimonios. Quieren derribar su iglesia por el suelo. Y nosotros hemos de gastar tiempo en esas cosas que quizá, si Dios se las diese, tendríamos un alma menos en el cielo. No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios asuntos de poca importancia. Bien, primera esta afirmación. El mundo está en llamas. Yo no puedo abstenerme y estar pensando en pasarla bien en la oración. Y vuelvo a decir, la oración no es un placebo, sino no es oración cristiana. Tengo que mirar hacia donde mira Cristo y con Él comprometerme por el mundo. Sigamos.
Volvamos al tema del primer capítulo, al motivo principal por el cual el Señor nos juntó en esta casa, y por lo que yo deseo mucho seamos algo para que contentemos a su majestad. Digo que, viendo tan grandes males que las fuerzas humanas no son suficientes para atajar este fuego de los herejes, aunque se ha pretendido formar ejércitos para remediar semejante mal por la fuerza de las armas, mal que sigue expandiéndose, me ha parecido necesario hacer como cuando los enemigos en tiempo de guerra han conquistado la tierra, y el señor de ella, viéndose muy acorralado, concentra sus fuerzas en una ciudad a la que hace fortalecer. Fíjense qué interesante, ¿no? Es sumamente lúcida y crítica, ¿no? Dice, no son suficientes para atajar este fuego de los herejos las fuerzas humanas, y acá hay una crítica terrible que se le hubieran escuchado, nos hubieran ahorrado muchos problemas, aunque se ha pretendido formar ejércitos para remediar semejante mal por la fuerza de las armas, ¿no? ¿Cómo es que vamos a proponer la vida en Cristo pisoteando la vida en Cristo? ¿Cómo es que vamos a proponer el Evangelio dejando de lado los principios evangélicos, ¿no? Vas a ir a misa, porque yo te voy a dar tantos palos que vas a entender que hay que ir a misa, ¿no? O sea, las contradicciones que tenemos. O sea, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, el Señor, ¿para qué nos juntó acá? El Señor, ¿qué quiere de nosotros? Entonces, primero me quiere discípulo, pero ¿qué es la primer cosa que hace Jesús cuando comienza su ministerio? Apenas dice las primeras palabras, convoca discípulos, forma una comunidad. El creyente en Cristo, el que busca ser amigo de Jesús, tiene que ser una persona comunitaria. Tiene que ser alguien que se pone en común, formará una comunidad, un grupo, lo que quiera, pero también tendrá la tendencia a tener el corazón abierto, a acoger al otro como si le perteneciera. Ese es el castillito de buenos cristianos, ¿eh? Ir ganando a otros para serlos amigos de Jesús, ¿no? Y no tratar de hacer presente las cosas de Jesús con otro método que no solamente no es de Jesús, sino que además lo contradice, ¿no? La violencia de las armas, en este caso. Sigamos. Pero ¿para qué dije esto? Para que entiendan, hermanas mías, que lo que hemos de pedir a Dios en este castillito de buenos cristianos que ya existe, que ninguno se vaya con los enemigos. Muy bien. Irse con los enemigos es estar en el grupo, estar en la comunidad, estar en todo lo que decimos estar con Jesús, pero nos fuimos con los enemigos, aunque estamos adentro del castillo, porque estamos pensando, sintiendo y actuando antievangélicamente, ¿no? Muchas veces las personas están en una comunidad, en un grupo parroquial, y lo que menos hacen es ser cristianos, ¿no? Sino que empiezan a sacar sus deseos de poder, de prevalencia, sus necesidades no encausadas para sanar a la persona, se convierte en lugar de murmuración, de queja, de protesta, pequeño lugar de poder, ¿no? Entonces, eso es hacer que el castillito de buenos cristianos, los amigos de Jesús, se hayan ido con los enemigos, ¿eh? Entonces, no hay orante tampoco acá, ¿eh? Porque no está siendo siervo del amor. Sigamos. Podrá ser que digan que para qué recomiendo tanto esto, y respondo, porque hemos de ayudar a los que son mejores que nosotras. Pues, ¿con quién se enfrentan sino con el mundo? No se lo han de perdonar, ni se les ha de escapar cualquier imperfección que tengan. Muchas cosas buenas que se ven en ellos las pasarán por alto. Es más, algunas buenas ni siquiera las considerarán tales, pero lo malo e imperfecto no se lo pasarán. Yo me asombro y ahora me pregunto, ¿quién les muestra la perfección? No creen tener obligación de practicarla porque les parece más que suficiente cumplir los mandamientos. Por eso, en vez de vivir la perfección, la usan para condenar.
Bien, si bien está hablando de lo que está pasando socialmente en la iglesia, ¿no? De las personas, cómo viven juzgando y condenando a los predicadores, a los misioneros, a los teólogos, esto lo podemos ampliar perfectamente a una vida de comunidad de un pequeño grupo, ¿no? Mm. Creen que con cumplir los 10 mandamientos está bien y entonces utilizan lo que saben para condenar a los otros. Están lejos de eso, ¿no? Hay que en focalizarse en esto, en convertirme permanentemente a Jesús, a su estilo, a su moral y a los valores que nos ofrecen el reino. ¿Eh? Muy bien, a ver, sigamos. Estamos pasadísimos de tiempo, ¿verdad? ¿No les parece? Sigamos un poquito más porque Ah, estamos ya muy Leo. bien. Solo quiero que estén prevenidas para aprovechar más en este camino y subir a las moradas que deseamos. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Por eso hagan siempre aquello que más las despierte a amar. Quizá no sepamos qué es amar, mucho no me asombra. El amor no consiste en sentir gustos, sino en la determinación de desear contentar a Dios en todo y procurar, en cuanto pudiéramos, no ofenderlo y rogarle que siempre crezca la honra y gloria de su Hijo y el crecimiento de su Iglesia Católica. Estas son las señales del amor. Aquí estamos, ¿no? Lo que nos va a aprovechar en este camino, llevarnos a la gran unión con Dios, es amar. ¿Eh? Y acá nos dice, quizás no sepamos qué es amar, no me asombra. No está en lo que yo siento. ¿Eh? Santa Teresa en su adolescencia fue muy de las novelas, de leerlas, ¿no? No las tenía en televisión, pero las leía. Pero fue comprendiendo que el amor no es eso, sino la determinación de desear contentar a Dios en todo y procurar, en cuanto pudiéramos, no ofenderle, rogarle por todo, así que contentarlo a Dios en todo, procurar no ofenderlo, rogarle por el bien de todos. Estas son señales del amor. Sigamos. Aquí el Señor solo nos pide dos cosas, amor de su majestad y del prójimo. Es en esto en lo que tenemos que trabajar, haciéndolo todo con toda perfección. Cumpliremos su voluntad y estaremos unidos a Él. Sin Muy bien. embargo, qué Sí, lejos sí, estamos de hacerlo como se lo debemos a tan gran Dios estas dos cosas. muy bien. Esto está el capítulo quinto, perdón, el capítulo tercero de las quintas moradas, donde hila finísimo, Teresa, en lo que es el amor del prójimo. Ese amor del prójimo que es, ya dice, sí, contentarlo a Dios es su voluntad. ¿Ustedes qué creen que es su voluntad? Y dice, amar a Dios y al prójimo. Entonces dice, amar a Dios no lo sabemos, hay indicios, pero el amor del prójimo sí. Y lo empieza a hilar finísimo, finísimo, ¿no? Y algunas cosas las dice son chocantes para nosotros, ¿no? Porque está hablando de un amor de calidad muy grande. Esta unión con Dios haciendo su voluntad, amando así, esta es la unión más verdadera, ¿no? Y que vuelvo a decir, para Teresa está, como dijimos, está en el seguimiento de Jesús, ¿m? En una entrega total, un amor hasta el extremo, por eso nos dice en Fundaciones 5 no hace falta buscar caminos. Este es el camino de Jesús. Sigamos, que entremos en la descripción un poquitito de este amor al prójimo. Pasa a la siguiente, eso ya dijimos recién. Como yo veo almas muy resueltas para saber en qué grado de oración se encuentran y muy encapotadas cuando están en ellas, que pareciera que no se atreven a moverse para que no se les pierda un poquito de gusto y devoción que lograron en la oración, me lleva a comprender qué poco entienden el camino por donde se alcanza la unión y piensan que el meollo está en todo eso. Que no, hermanas, no. El Señor quiere obras. Si ves a una enferma a quien puedes dar un alivio, no te preocupe nada perder esa devoción y compadécete de ella. Si tiene algún dolor, te duela a ti.
Si fuera necesario, ayuna para que ella coma, no tanto por ella, sino porque sabes que tu Señor quiere eso. Esta es la verdadera unión con su voluntad. Si vieres alabar mucho a alguna persona, te alegres tanto como si te alabaran a ti. Esto es verdaderamente fácil. Si hay humildad, antes le dará pena de verse alabar. Pero esta alegría de que se sepan las virtudes de las hermanas es gran cosa. Y cuando veamos alguna falta en una hermana, sentirla como si fuera nuestra y disimularla. Es más, nos va a decir aprender a ponernos de acuerdo en cosas pequeñas e incluso decir aprender a perder los propios derechos, ¿no? En una época que vivimos enarbolando el derecho todo el tiempo, aprender a no buscar tanto eso cuanto el cuidado, el amor del prójimo, ¿no? Así que la oración nos hace entrar en el seguimiento de Jesús, en imitar nuestra relación de Jesús con el Padre, con su Padre, con Dios, y en la relación de Jesús con los hermanos, con el prójimo, ¿no? Eso es el camino. Esta es la oración verdadera. Este es el marco del amor al prójimo, de servicialidad, de apostolicidad que tiene que tener la oración. Cuando decimos apostolado no estamos pensando en una determinada actividad pastoral, ¿eh? No se reduce a eso, sino que antes que nada es proyecto de humanización. Si uno, el Evangelio de mañana a la mañana, donde Jesús envía a los discípulos a la misión, o el capítulo 6 de San Marcos, que hace lo mismo, o el capítulo 10 de San Lucas, donde envía a los 72, los envía a la misión, pero no nos dice una palabra de lo que tienen que predicar. Les dice, digan que el reino está cerca, deseen la paz, y todo lo demás que Jesús pone es convivir con las personas, escucharlas, atender a sus enfermos, es anunciar esa cercanía de Dios con los gestos, evangelizar por la cercanía, el encuentro, la escucha, la convivencia, el compartir la vida diaria de las personas. Esa es la dimensión apostólica que no tiene que fallar. Por eso una comunidad de monjas contemplativas es tanto o más apostólica que la que pueda estar en las tareas más complejas que pueda tener. Todos somos necesarios, pero el ser un signo de conversión permanente al Evangelio por esa vida de oración, de intercesión continua, pero también de conversión a la vida evangélica de cada persona hacia los que tiene al lado, de humanización de la vida de todos, es ya apostolado. Pero si yo no lo tengo presente y solo está en mí mis intereses personales, estoy desmarcando la oración del lugar donde Jesús lo quiere y donde la oración se vuelve cristiana. Bueno, hablamos demasiado, ¿no es cierto? Fue mucho. Nos pasamos de la hora, así que Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Pablo, por tu exposición magnífica que nos regalaste de la mano de Teresa y que nos vuelve a centrar en lo esencial de la oración cristiana como un seguimiento cotidiano de Jesús y un servicio al prójimo, nosotras en nuestras comunidades, pero también a cada uno en sus familias, en su entorno. Y ahora le damos paso a las preguntas. Quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, puede abrir el micrófono y directamente hablar. Hola hermanos, no sé si me logran escuchar. sí, Sí, te escuchamos. Para mí es una gran experiencia poder participar de todo este encuentro, ya que aprendo muchísimo realmente y todo lo que se dijo es cierto, ya que a lo largo de todo este tiempo que estoy recorriendo, es cierto, todo esto se ve, se vive en la parroquia y bueno, hay mucho que corregir, hay mucho que vernos a sí mismos, corregirnos, y bueno, esto de que es lo primero, de ver del hermano, ¿no? No ser nosotros la prioridad, sino ver en los demás y cómo es que lo que se dijo, ¿no? Que nuestro Jesús, en las primeras palabras que él
dirigió, hizo discípulos. En las primeras palabras, ¿no? Bueno, este ejemplo que se da y lo que dijo el padre, me llegó muchísimo realmente, en pocas palabras, me llegó muchísimo, ya que todo lo que se dijo es cierto y bueno, a tenerlo en cuenta para aplicarlo y también compartirlo, ¿no? A los demás, a mis hermanos y todo esto. Me llena de alegría escucharlos y verlos. Bueno, me llena de alegría y mucha bendición sobre todo, ¿no? Eso quería decirle, bueno. Estoy tomando nota de todo esto para hacerme un cuadernito y siempre tenerlo ahí como algo importante. Muchas gracias, ¿no? por tu aporte, pero hay dos cositas de Teresa que vienen bien recordar. Una que Teresa dice procurarlo, intentarlo, no ponerse ansioso si no se logra, procurarlo y tratar siempre de ir comenzando de bien en mejor, ¿no? No es algo que tengo que resolver ya, sería parte de ese voluntarismo que hablamos, si lo vemos así. No sé procurar, ese intentar y ese comenzar siempre de bien en mejor, ¿no? Sí, sí, eso es lo que rescaté y bueno, lo estoy tomando nota todo esto porque es muy importante, porque hay muchas cosas, la verdad, que se tendrían que tener muy en cuenta, ¿no? Afuera, ¿no? Como laicos, es muy importante, ya que a veces pasa todo lo que está diciendo. Así que bueno, estoy muy agradecida y muy mucho por aprender de Teresa, ¿no? De Santa Teresa. Hay muchas cosas muy hermosas para aprender, como dice usted, padre. Así es, muy hermosa es Teresa de Jesús. Ujú. Muchas gracias. De nada, de nada. Padre, bueno, te agradezco muchísimo tus palabras, como siempre, tan claro. Te quería preguntar con respecto a lo que dijiste de estar atentos en lo que estamos haciendo, en el momento que estamos haciendo, y no tener siempre en la cabeza en otras cosas como la tecnología o, bueno, en el caso de los ansiosos, las preocupaciones, ¿no? Que por ahí estamos siempre haciendo una cosa y pensando en otra, ¿no? ¿Nos podrías dar algún consejito más, digamos, para ayudarnos en eso? En realidad, siempre con tecnología y sin tecnología, siempre estamos en otro lugar, ¿no? No en el lugar de lo que tenemos que estar. Entonces, es algo que es muy propio, muy teresiano, y que lo vivió especialmente Santa Teresita, ¿no? Lo que se llama realismo espiritual. Estar presente a lo que estoy haciendo, a lo que estoy viviendo, ¿no? Si en este momento tengo que cocinar, cocino, si tengo que hacer la cama, hago la cama, si tengo que barrer, barro, si tengo que ir a atender tal cosa, atiendo, si en el trabajo me piden esta tarea, es esta tarea, ¿no? Es fácil decirlo, pero nuestro dispararnos en el interés por otra cosa nunca falta, ¿no? Entonces aprender a estar, saber que ese momento presente es donde Dios me quiere encontrar, ¿no? Y se convierte en un momento de encuentro y es un momento grande, aunque no le esté hablando directamente con Él, pero estoy realizando, ¿no? Aquello que Dios espera de mí en ese momento. Y vuelvo a decir, tiene una dimensión fuertemente purificadora porque es de fe teologal, que va limpiando, despegando de nosotros todas esas formas de amor propio que ponemos a las cosas buenas que hacemos o las formas de amor propio con las cuales nos evadimos. Ese saber frenarse y conversar con quien me necesita, porque a lo mejor es un anciano que ya no tiene capacidad para ver o para esperar, ¿no? Por su realidad física o mental no puede esperar otro tiempo y nosotros no tengo que conseguir esto. O los niños que no son atendidos en la familia. Voy a poner un ejemplo que les va a causar gracia, ¿no? Pero que muestra una cosa muy profunda, ¿no? En La Plata me encontré con realidades de familias que muy dispersas dentro del ámbito familiar por ocupaciones, por ganar esto, porque tengo este negocio, porque tengo que cubrir el otro, y no había diálogo entre ellos, ¿no? Y entonces, bueno, buscaron una solución, primero en psicólogos familiares que no le dieron resultado.
Buscaron otras estrategias, grupo, esto, y bueno, ¿dónde encontraron el resultado donde menos se lo esperaban? El entrenador del perro. Cosa curiosa, porque aplica una psicología básica, ¿no? Conductista. Entonces, como el único que le daba apunte a la entrenadora, era una mujer entrenadora, era el nene de 7 años, entonces él fue aprendiendo cosas, cómo tenía que comunicarse con el perro, para que el perro pudiera entender y demás. Y el chico de repente con 7 años lo aplica en la familia solo, ¿no? Fue muy, muy gracioso porque se quejaban en la familia de que nadie sabía qué le pasaba a nadie, cada uno metido en sus cosas, entonces el nene en un momento le hablaba cosa importante a la mamá, con sus 7 años, la mamá seguía en lo suyo, ¿no? Hasta que el nene le toca el hombro y le dice, cuando yo te hablo, mírame a los ojos, que era la consigna que le había dicho la entrenadora de perro con el perro, que era un boxer, ¿no? Y dice que para ella fue un venirse completamente abajo de todo su mundo y darse cuenta. No sabíamos lo que estábamos haciendo, cada uno estábamos en la misma mesa, pero cada uno en sus cosas, uno mirando, contestando WhatsApp que no necesita, el otro mirando la televisión, el otro escuchando acá, yo estoy apurado por esto, y esa incapacidad de no estar en el lugar donde estamos. Por eso decía al principio que la oración repercute en la vida, al ir invadiendo todas las cosas va modificando esas conversaciones que trae, convirtiendo mi convivencia, mis actitudes, mi manera de trabajar, mi manera de escuchar, de atender al otro, lo va cambiando. Pero es esto tan sencillo como estar presente donde tengo que estar presente, ¿no? El realismo espiritual. ¿Te escuchas? ¿Te escucha? ¿Sí? ¿Sí? Gracias, Pablo. Es solo una resonancia. Sí. Eh, Cuando mencionaste el tema del quietismo, que creo que es la contracara de muchas de las cosas de recién, ¿no? Me parece muy luminoso cómo cómo lo explicaste, porque creo que es algo que todos quizás lo tenemos en el comienzo de la vida espiritual. Es como parte del camino, me parece, ¿no? Todo lo que se nos juega ahí, pensando que la vida espiritual es todas esas cosas y toda la vida real, el realismo, nos quita de esa atmósfera. Eh, es solo esa resonancia que me parece eh, que sigue siendo, si bien es parte del comienzo de la vida espiritual, siempre es algo que está ahí, que puede aparecer, aunque estemos en las séptimas moradas, esto del conocimiento propio no sea de quitarnos, dice la santa, que siempre es algo para atender, ¿no? Es una Eh, tentación continua, sí, 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 sí. Como es, que a veces probamos el dulce en la oración y creemos que todo va por ahí y que todo se va a resolver ahí. Y a veces son forma elegante de escaparse de las responsabilidades, de ser cómodo, de escaparme del discernimiento o escaparme de la incertidumbre. No es, capaz que, bueno, no acerté en esta decisión y me escapo, me vado, no haciéndome cargo de las cosas también, pues esperando que Dios lo arregle. No vamos a acertar siempre, somos humanos, incertidumbre va a haber siempre, no somos humanos. El tema es que en vez de verlo de que llueva del cielo el arreglo, ¿no? Vea qué puedo aportar. Por supuesto, como dice Teresa, confiando siempre en la bondad de Dios que nunca deja de lado a nadie, pero cuidándome de esa nube tentadora, ese espejismo de que llegamos a la meta y que bueno, que pase lo que pase y no tenemos que caminar más, ¿no? Muchas veces la gente busca en la oración ese placebo, esa gratificación, ese resolverlo todo a través de la oración sin poner todo lo que tiene que poner en el proceso, ¿no? Y caminar humildemente, porque no se trata de que lo resuelva absolutamente todo, ¿no? Sino que a veces viviré con la conciencia de eso, de lo que me falta, de lo que no llegué, pero sin preocuparme por los resultados, ¿no? Pero sí comprometiéndome en no entrar en esa fantasía del quietismo
ni tampoco en la ansiedad del voluntarismo, ¿no? Las dos cosas tan opuestas, pero que siempre acechan. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Acá en el chat van dejando también ecos. Muchas gracias por darnos a conocer a Teresa, sus enseñanzas. Bueno, muchos agradecimientos a vos, Pablo, por Bueno, tus gracias. explicaciones y acercarnos a Teresa con tanta claridad, tanto realismo. Parece siempre nueva, ¿no? En sus claves de amistad con Jesús. Bueno, no sé si Andrea, ¿querés decir algo más? ¿Hacer algún cierre? No, simplemente agradecerte, Pablo, haber compartido con nosotros este último Zoom del año, este último encuentro del año para el SECA. Siempre, ya sabes que el SECA es tu casa también, así que bueno, Bueno, gracias. y bueno, y agradecerles a todos su compañía, su estar siempre acá junto a nosotros. Y bueno, ya proyectando para el próximo año, invitándolos a todos, ya iremos también haciendo propaganda de lo que vaya saliendo para el año que viene a partir de, yo calculo que será de marzo por ahí, más o menos del año que viene. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan muy feliz Navidad, muy felices fiestas, feliz Año Nuevo, y bueno, nos encontramos el año que viene y muchísimas gracias, Pablo. De nada, gracias a ustedes por la invitación, gracias por compartir. Bueno, si quieren profundizar más en esto que vemos de Santa Teresa, ya que Liliana lo presentó, lo vuelvo a recordar, en Sí, la página de la delegación nuestra, Carmelitas Descalzos Argentina, van a encontrar los cursos, su Camino de Perfección, Moradas y Fundaciones. Bueno, nada más que ahí son entre 13 y 15 encuentros cada uno, o 17 fue este último, donde pueden ver un poco más de cerca qué nos dice Teresa y cómo va aterrizando ciertas cosas para la vida de cada día, ¿no? sí, no se lo pierdan, es muy, muy, muy rico todo lo que el padre nos explica sobre Santa Teresa y nos hace verla desde distintos ángulos, sobre todo lo más espiritual de ella. Bueno, Bueno, buenas noches para todos buenas y noches, muchas muchas gracias, gracias. feliz Gracias. Gracias. Adiós. hasta la Gracias, buenas próxima, noches. chao, Gracias. hasta luego, Adiós. Gracias, de padre. nada, gracias.